Hola, ¿qué tal? La clase de hoy va a ser sobre los antecedentes del experimento de Milgram. Ustedes se preguntarán por qué en una cátedra de Psicología Ética y Derechos Humanos hablamos del experimento de Milgram. Bueno, justamente el experimento de Milgram trae a la psicología la problemática de la responsabilidad, que es un tema central para la ética, porque solamente si el sujeto es responsable de sus actos, es decir, si tiene cierto margen de libertad para decidir, puede llegar a ser responsable y entonces forma parte justamente del objeto de estudio de la ética, que son los actos humanos, en tanto eh, que tienen un impacto en la sociedad y en el mismo sujeto que los realiza. Entonces, el experimento de Milgram se vuelve central para la ética, porque Milgram lo que hace es explorar justamente qué margen de responsabilidad tiene un sujeto cuando está ubicado en una cadena jerárquica y recibe una orden para realizar determinada acción. Lo que vamos a tratar de ver hoy, de pensar hoy, es cómo le surge esta pregunta a Milgram, cómo se cuestiona esto y cómo llega a diseñar su experimento. Vamos a ir compartiendo un PowerPoint a medida que voy hablando. Lo que vemos entonces, o lo que los invito a visualizar, es este PowerPoint llamado Milgram Antecedentes. Y lo que vamos a ir viendo es figuras relevantes de la época, como Francis Galton, un investigador que se dedicó a hacer toda una taxonomía acerca de las razas humanas, Adolf Eichmann, uno de los jerarcas nazis encargados de la logística de los campos de concentración. Aquí tenemos a Solomon Asch, que es un científico, un psicólogo, que fue maestro de Milgram, y John Watson, que también es el padre del conductismo y desarrolló una experimentación eh, temprana en 1920 con un niño conocido como el pequeño Albert. Todos estos personajes van a confluir hoy en la figura de Stanley Milgram dentro de los antecedentes. Antecedentes que clasificamos en históricos y metodológicos. Los antecedentes históricos parten justamente de esta figura de Francis Galton, que a principios del siglo XX postuló el concepto de eugenesia, y este concepto va a desarrollarse en Europa, en Estados Unidos, en ciertas prácticas. Y estas prácticas van a tener que ver, como vamos a ver ahora en la próxima transparencia, en una serie de políticas del Estado, que llamaríamos con Foucault biopolíticas, de modificación de los cuerpos, de impacto sobre las personas, y que llevó en su punto más culminante a lo que fue la solución final del nazismo. Y estos crímenes de lesa humanidad juzgados en los juicios de Nuremberg desembocaron en lo que fue después el juicio de Jerusalén de Adolf Eichmann, y en la misma década del 60, Milgram, a partir de este juicio, decide elaborar su experimento. En los antecedentes metodológicos vamos a ubicar el experimento de Watson y el experimento que hace Solomon Asch con sus alumnos, y que Milgram, dentro de los alumnos de Asch, experimentó, vivió en carne propia, y que lo llevó a tomar también herramientas para armar su propio experimento. Partimos entonces de Francis Galton, y como ustedes saben, Galton era el cuñado de Charles Darwin, y esta teoría de la selección natural se llevó de distintas maneras al plano de la sociedad, planteando lo que se conoce a grandes rasgos como darwinismo social.
Pero en el caso de Galton lo que él proponía es que este darwinismo sea planificado, es decir, sea objeto de una política del Estado que se enfoque a la eugenesia positiva, esto es el desarrollo de las mejores razas o de las razas mejor dotadas, y a una eugenesia negativa que tiene que ver con la limitación de las razas inferiores. Estas políticas eugenésicas se empezaron a desarrollar en la primera mitad del siglo XX. Acá tenemos una revista de esa época, en donde una revista como la que hoy sería Buena Salud, es decir, una revista preocupada por la preservación de las personas, por la higiene social, ¿no? Este movimiento higienista que surgió en esa época, proponía que, bueno, para lograr este estado de buena salud es necesario la ejercitación física, la buena alimentación, la asepsia de la casa, de la comida, ¿no? Es una serie de medidas sanitarias dentro de las que se ubican la reproducción de las razas superiores o mejor dotadas y la esterilización de aquellos que podemos llamar razas inferiores o defectuosas. Es decir, este estudio de Galton no solo consistió en una clasificación neutral, podríamos decir, de las razas, sino más bien en una posición jerárquica en donde estableció ciertos parámetros de comparación y jerarquización de unas razas sobre las otras. Este movimiento eugenésico científico desarrollado por la sociedad médica tuvo seguidores en todo el mundo, premios Nobel que desarrollaron esta propuesta eugenésica, y los países donde más se desarrolló fue en Estados Unidos y en Alemania. En Estados Unidos se propuso la esterilización de personas que estaban en cárceles, de personas que tenían problemas de salud mental, y esto llevó a alrededor de 30.000 personas esterilizadas en Estados Unidos solamente. Fíjense, por ejemplo, un juez que tenemos acá un fragmento de un veredicto de 1927 que dice: es mejor para todo el mundo si en vez de esperar para ejecutar a los descendientes degenerados por algún crimen o dejarlos que mueran de hambre por su imbecilidad, la sociedad puede prevenir que aquellos que son manifiestamente inaptos se reproduzcan. El principio que sostiene la vacunación obligatoria es suficientemente amplio para cumplir el corte de las trompas de falopio. Es decir, así como se propone como política de Estado, como biopolítica, la vacunación, se propone también la esterilización masiva. Esta corriente eugenésica se encarnó, como les decía recién, en Estados Unidos, pero también en Alemania. En Alemania, a través de toda una serie de formulación de leyes y reglamentaciones tendientes a la eliminación de las razas inferiores. Primero, en 1933, una ley para la prevención de enfermedades hereditarias que consistía en esterilizar pacientes, eh, pero no solo personas que tuvieran enfermedades físicas, sino también alcohólicos, personas que presentaran alguna enfermedad genética, eh, pero también delincuentes, presos. Es decir, la política de esterilización alcanzó a grandes masas sociales. También se prohíbe el matrimonio mixto entre razas, para que las razas justamente se mantengan puras y separadas. Se premiaba a los matrimonios de raza aria que tenían muchos hijos. Y en 1939 empieza una política de expulsión de judíos, polacos, gitanos, es decir, todas estas razas o estos grupos considerados inferiores, expulsión de los territorios del Tercer Reich y la deportación organizada hacia los campos de concentración, que justamente el que se encargaba de la logística de estos traslados es Adolf Eichmann.
Esto llevó progresivamente a lo que se conoce como la solución final, ¿no? El exterminio de estas razas consideradas dentro de esta política científico, científica con una fuerte base de investigaciones empíricas, eh, llevó, como les decía, a la solución final y a la eliminación de grandes grupos humanos. Después de esto, la humanidad toda se pregunta quiénes son los responsables de estos crímenes. Eh, en un año se realizan una serie de juicios, los juicios de Nuremberg, tratando de establecer justamente la responsabilidad jurídica de aquellas personas que participaron en los crímenes de manera sangrienta, de manera directa, a través de no solo la muerte, sino también torturas, experimentación con seres humanos, con los crímenes que a partir de allí se empezaron a definir como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Una categoría nueva de crimen, y también sirvió para que se establezcan los códigos de ética que ponen limitaciones a la experimentación con seres humanos. Pero después, 20 años después, se realizó el juicio Eichmann en Jerusalén. Y en este juicio lo que se trató de ubicar no fue solo la responsabilidad jurídica, sino también a través de la lectura sagaz y interesante del director Sivan, que hace un documental con este material filmado. El juicio de Eichmann fue el primer juicio que se filmó y se transmitió para toda la televisión, para todo el mundo, ¿no? Fue un gran avance de los medios de comunicación. Este juicio lo pudo ver Milgram en Estados Unidos y lo pudo ver todo el mundo. Y como decía recién, la cuestión de la responsabilidad jurídica está, pero aparece también la cuestión de la responsabilidad psicológica o psicosocial, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo les decía recién, ¿no? La pregunta acerca de si la obediencia es una excepción a la responsabilidad. Si podríamos pensar que una persona que tiene que obedecer una orden no tiene un margen de libertad para poder decidir no hacerlo, es decir, si no tiene capacidad de responder por esta acción. Eh, esto es un poco lo que Eichmann esgrime en el juicio, diciendo que él en realidad lo único que hizo fue cumplir órdenes y cumplirlas de manera ejemplar, que fue un funcionario ejemplar y que no se le puede endilgar ninguna responsabilidad porque lo que él tenía que hacer, que era el transporte del material biológico, lo hizo bien. Cuando se preguntan los intelectuales de esta época por qué se produjeron estos crímenes, por qué se dio el nazismo como movimiento social, por qué estos nazis llegaron a cometer estos crímenes tan crueles y atroces, tenemos aquí a Teodoro Adorno, uno de los representantes de la Escuela de Frankfurt, que plantea que el nazismo fue cruel porque los nazis eran crueles, porque eran personas que disfrutaban del sufrimiento de los otros. A diferencia de este postulado, Hannah Arendt, que presenció el juicio y escribió para el New Yorker justamente su famoso artículo La banalidad del mal, plantea que Eichmann no era un sujeto particularmente cruel, sino que era un sujeto normal. Y lo que ella se plantea justamente es como una persona normal es capaz de cometer estos actos. Entonces no hay que buscar en la personalidad o en la forma de ser de él una explicación para los actos que cometió, sino más bien en el dispositivo en el que él estaba inserto. Y acá viene Milgram, que plantea un postulado similar al de Hannah Arendt, que dice los actos crueles no los cometen los sujetos crueles, sino sujetos comunes que intentan alcanzar con éxito tareas normales, es decir, ser funcionarios ejemplares.
Entonces, la crueldad de estas acciones más bien está vinculada a la autoridad, a la subordinación, a la obediencia, y esto está dado en este dispositivo que genera una conducta en donde el sujeto cree que él no es responsable. En lo que hace a los antecedentes metodológicos, tenemos fundamentalmente dos antecedentes. El de Watson, que en 1920 decide hacer el experimento con el pequeño Albert, y de este experimento yo tomo algunos elementos a tener en cuenta para el experimento de Milgram. En primer lugar, es un experimento que realiza en un medio artificial, es decir, toma a un niño que está en un hospital, lo lleva a una sala aparte y allí empieza a experimentar ofreciéndole distintos tipos de objetos peludos y al mismo tiempo que les da estos objetos, hace sonar una chapa, ¿no? Un martillo con un martillo fuertemente, que hace que el niño empiece a asociar estos objetos peludos, estos animales, a el miedo, ¿no? El miedo como emoción básica, decía Watson, que tenemos los seres humanos. Es decir, que esta artificialidad del experimento, llevarlo a un lugar separado y realizarlo, le permite a Watson aislar y modificar las variables, es decir, cómo influyen distintas cuestiones en la producción de la reacción del sujeto, que es el llanto. También se da un avance importante para la época, que es la filmación del experimento, lo que le permite a Watson registrar estas variables. Y finalmente, la ausencia de consentimiento informado, que es congruente con el momento histórico, porque como decía recién a partir del Código de Ética de Nuremberg se establece que las personas para participar en un experimento tienen que dar su consentimiento. Y en el caso de ser un niño, tienen que consentir los padres. La ausencia de consentimiento nos muestra una cierta posición de instrumentalización del sujeto, es decir, de desconocer sus derechos, desconocer el principio de autonomía que establece que cada sujeto puede voluntariamente acceder o no a una investigación. Y luego tenemos el experimento de Ash, de Solomon Ash, con estas tarjetas que se ven acá. Y en este experimento vemos que se toma nuevamente la idea de hacer el experimento, pero Ash lo realiza en un medio natural, en un colegio, en la universidad, con sus alumnos. Sin embargo, se preocupa por aislar y modificar las variables a través de otro componente que va a agregar a los que tenía Watson, que es el engaño en investigación. En ciencias sociales tenemos una dificultad, que es que cuando una hipótesis social toma estado público, esto hace que se pueda modificar. Es decir, cuando un sujeto sabe que está siendo observado con cierta finalidad, puede cambiar su conducta. Entonces esto hace que Ash proponga el engaño en investigación, llevado adelante en esta clase en donde los estudiantes deciden engañar a uno de ellos, que es el sujeto experimental, eh, y entonces lo que se va a estudiar es la reacción de este sujeto que ha sido engañado, ¿sí? También usa la filmación del experimento para registrarlo y tampoco hay consentimiento informado firmado, ¿sí? Entonces, tanto los antecedentes históricos como los antecedentes metodológicos nos llevan a Milgram. Milgram se pregunta, ¿cómo haré para diseñar un experimento que me permita poner en evidencia los elementos que favorecen la obediencia a órdenes criminales? ¿Cómo hago para demostrar científicamente que la conducta de Eichmann es más habitual o normal de lo que creemos, ¿no? Normal acá en el sentido de la media estadística de la norma, es decir, que la mayoría de los sujetos actuaríamos de la misma manera que Eichmann. Entonces, estas preguntas que toman la vertiente histórica y toman la cuestión metodológica son lo que llamamos antecedentes
históricos y metodológicos del experimento de Milgram.